abrir su Biblia. Puede abrir su Biblia en esta maravillosa noche en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Timoteo capítulo 3. Timoteo capítulo 3, versículo 14. Cuando usted lo encuentre. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14. ¿Cuántos lo tienen ya? Dice, en Primera de Timoteo, bendecimos a aquellos que van a escuchar este mensaje a través de la radio. También a aquellos que van a ver el mensaje a través de YouTube. Enviamos la bendición para todo el mundo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 nos dice de esta manera: te escribo esto, esperando ir a verte pronto, para que si me tardo sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Voy a volver a reiterar desde el versículo 14. Te escribo esto esperando ir a verte pronto, para que si me tardo sepas cómo te conviene conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Denle un fuerte aplauso a Dios por esto. Aleluya. Qué bueno. Ahora, cuando nosotros llegamos al libro de Timoteo, cuando llegamos a esta linda carta que Dios pone en el corazón de Pablo para ministrar a Timoteo y enseñándole el ministerio, enseñándole a conducirse. Recordemos que Timoteo llega al evangelio por causa de que su abuela recibe la palabra, recibe el mensaje de salvación. Ella comienza a asistir a la iglesia, su vida comienza a ser transformada. Por esa misma causa su hija, madre de Timoteo, comienza también a congregarse. Y Timoteo nace en una familia cristiana, una familia que busca de Dios, una familia que realmente reconoce quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Timoteo comienza a tener una vida diferente. Allí en esa ciudad llamada Listra, una pequeña ciudad llamada Listra. Allí él comienza a recibir las enseñanzas, él comienza a ser ministrado, él comienza a entender los principios y allí se da cuenta de todo lo que Dios quiere hacer con su vida. Silas lo recomienda a Pablo. Le dice: este joven tiene hambre de Dios, este hombre quiere recibir cosas nuevas, quiere servir a Dios. Dígale que está a su lado como yo. Y Silas, viendo el hambre que tenía Timoteo por las cosas de Dios, se lo recomienda a Pablo. Pablo ya era un apóstol reconocido. Pablo era un hombre que tenía realmente un ministerio poderoso. No era fácil estar sirviendo a Pablo,
porque era un hombre que tiene un nivel de autoridad, de unción, de revelación profundo. Y allí es como él comienza a enseñar el ministerio a Timoteo. Algo importante de todo esto, este Timoteo comienza a ser formado por Pablo. Y queremos saber quién es Pablo. ¿Quién es el tal Pablo, el cual estamos hablando en esta hora? Que tanto conocimiento tenía, que tanta profundidad de la palabra tenía. ¿Quién es este Pablo que comienza a formar el ministerio en la vida de Timoteo? Pablo era aquel llamado Saulo de Tarso, un hombre que respiraba muerte, un hombre que andaba por las calles de la ciudad, y que fue enseñado y formado por Gamaliel. Era su maestro, durante muchos años le formó, y él era fariseo de fariseo. Y este Saulo estuvo participando, fue partícipe de la muerte de Esteban cuando fue apedreado. Allí estaba el presente, observando cómo le apedreaban. Y desde ese momento Saulo comienza a perseguir la iglesia. Él pide cartas a las autoridades y comienza a ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, buscando a los cristianos. La Biblia dice que este Saulo de Tarso respiraba muerte, arrastraba a la gente de sus casas, los echaba, los mataban, los metían en las cárceles. Era alguien terrible. Pablo era en aquel tiempo aquel Saulo terrible que hacía atrocidades. Era el Bin Laden del 2011. La gente le tenía terror. Pero Saulo, en cierto momento, cuando está persiguiendo a la iglesia, allí se le aparece Dios en el camino y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Allí él comienza a tener una visitación de Dios. Y sabemos lo que sucede. Este Saulo queda ciego por ese resplandor, por esa gloria de Dios que se manifiesta en ese preciso momento, cuando él está yendo a buscar a más cristianos para meterlos presos, para matarlos, para destruirlos. Y Dios le dice: quiero que entres en casa de un tal Judas y te quedes allí. Y ahí él, cuando llega, ya no podía ver, tenía como escamas en sus ojos. Él estaba mal porque había tenido un encuentro con Dios y él estaba confundido. Y resulta que Dios habla con Ananías. Le dice: Ananías, quiero que vayas a la calle que se llama derecha. Allí llegarás a la casa de un tal Juan. Encontrarás a un Saulo de Tarso y vas a poner las manos sobre él, vas a orar por él y él será libre de esa ceguera y recibirá el Espíritu Santo. Ananías en ese momento se pone mal. Dice: Señor, pero yo he escuchado de ese Saulo. Es un hombre que destruye al pueblo, es un hombre que persigue a la iglesia, es un hombre que detiene la visión de la iglesia. ¿Cómo es que tú quieres que vaya allá? Y el Señor le dice: ve, porque instrumento útil me será este, instrumento poderoso me será este. Y Ananías, siendo obediente, diga conmigo, siendo obediente como yo, siendo obediente, llega a la casa de Judas. Allí Judas le recibe, pregunta por Saulo y dice: ahí está este pobre hombre. Allí estaba él, no podía ver, estaba en ayuno hacía 3 días. Y cuando él llega y ahora dice: hermano Saulo, el Señor se me presentó en visión y me ha dicho que tengo que orar por ti. Y sucede en ese preciso momento que Saulo recibe de Dios lo mismo que le había comentado cuando tiene ese encuentro, lo que le iba a suceder. Tiene la confirmación. Ella sabía que Ananías iba a llegar. Ella sabía que iba a tener un encuentro con un hombre de Dios. Ella sabía que su vida iba a ser transformada. ¿Cuántos me siguen en esta hora? Y este Saulo, cuando recibe la visión, cuando recibe el Espíritu Santo, su vida cambia. Su vida es diferente. Allí en el capítulo 9, capítulo 13 del libro de los Hechos, mucha gente cree que de la conversión de Saulo, por cómo se prescribe, piensa que en semanas nomás Saulo salió a predicar el evangelio. Pero no fue así. La iglesia no le confiaba nada. Durante 5 años la iglesia lo observaba, los apóstoles lo observaban, los predicadores lo observaban, porque pensaban ellos que él estaba infiltrándose en la iglesia para destruirla por completo. Y no le fue fácil a Pablo, no le fue fácil a Saulo ser un hombre reconocido. Durante 5 años las puertas no se le abrían. Y durante 13 a 14 años es que su ministerio se fue desarrollando. Pero en cierto momento dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, que allí los discípulos, los apóstoles, orando, clamando y ayunando, el Espíritu Santo se manifiesta y profetiza. Y allí ellos les reciben la palabra que tenían que apartar a Saulo para el ministerio. Él ahí recibe la confirmación.
Ellos ahí se dan cuenta que realmente este Saulo era un hombre que estaba apartado por Dios. Era un hombre que estaba siendo llamado por Dios. Pero no le fue fácil. Dígale que está hablando, las cosas no son fáciles en el Evangelio. No le fue fácil a Pablo. Hay personas que dicen fue fácil, se convirtió en el momento y ya salió, predicó y ganó gente y andaba por allá. No, se le hizo difícil porque la gente, los apóstoles no le confiaban, no le asignaban nada. Estaban bien atentos observando su vida. Estaban muy atentos, meticulosamente observando a ver cómo se movía. Pero él estuvo perseverando. ¿Qué hizo Pablo? Perseveró. Perseveró porque él entendió. Perseveró porque él se convirtió de veras. Perseveró porque él se dio cuenta que aquel encuentro que tuvo con Dios fue algo profundo, que no le sucede a cualquiera. Tuvo una experiencia sin igual, como muchos de los que hoy estamos aquí hemos tenido, como muchos de los que hoy están aquí necesitan tener una experiencia con Dios, un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios es el que cambia tu vida. Una experiencia con Dios es la que transforma tus pensamientos, quita toda duda, quita todo pensamiento negativo y pone en ti fe y esperanza. Pone en ti un sentir diferente. Porque mientras caminamos en esta vida y a veces ni siquiera podemos escuchar la voz de Dios, porque son tantos los problemas, tantas las dificultades, tantas las luchas, que las únicas voces que escuchamos son voces negativas. Cuando entendemos y comprendemos y comenzamos a obedecer a la voz de Dios, nuestras vidas son transformadas. Pero no es fácil, decirle que está actuado, no es fácil caminar en el Evangelio. No es fácil. El Evangelio es para gente valiente. Dice en la vida que el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y allí está este Pablo caminando en el Evangelio, pero con dificultades. La gente no le aceptaba. Pedro no le aceptaba. Cuando se lo presentan a Pedro, Pedro se agarra la cabeza y dice: ¿qué me trajeron? Me trajeron un Bin Laden. ¿A quién me trajeron? Un terrorista. Este que anda matando gente. ¿Qué anda haciendo acá? Pero Dios tenía planes con él. Y esos planes que tenía Dios era por la necesidad. Diga conmigo, la necesidad de que la iglesia avanzara. La iglesia en el libro de los Hechos tenía que avanzar. La iglesia en el libro de los Hechos tenía que conquistar cosas. Y Dios veía que Pedro, Dios veía que Santiago, que Bartolomé estaban detenidos, que Juan estaba detenido y que ellos no estaban con una ambición de ir más allá. Y Dios busca a un loco, busca a alguien que está dispuesto a todo y dice: ¿a quién voy a agarrar? Y en aquellos tiempos él respiraba muerte. Saulo perseguía a la iglesia, era alguien temido, y Dios dijo: de este me voy a tomar. Este que respira muerte, este que es un loco, lo voy a transformar. Y en vez de respirar muerte, va a respirar vida. En vez de perseguir a la iglesia, va a hacer crecer a la iglesia. En vez de hundir a los cristianos, va a hacer el que levante cristianos. En vez de destruir iglesia, va a ser el que edifique iglesia. Dios tenía planes con ese hombre, porque era un hombre que tenía ambición a cosas grandes. Dígale que está a su lado, como yo. Oye a Dios. Qué bueno es esto, porque Dios nunca se equivoca. Decirle que está a tu lado, Dios nunca se equivoca. Dios siempre hace las cosas bien. Por eso Ananías estaba confundido. Decía: Señor, pero ¿a dónde me estás enviando? Dios siempre planifica todo. Dios siempre tiene todo planificado. Jamás, cuando tú caminas dentro de los preceptos de Dios, te irá mal. Siempre te irá